Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente estamos otra vez aquí en el conversatorio. Les damos la más cordial bienvenida y también le doy la más cordial bienvenida hoy a nuestro invitado, el maestro José Luis Telles Rodríguez, quien además de ser un excelente postulante, también es nuestro presidente en la Academia de Derecho Familiar. Maestro José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes, maestro. Un gusto estar aquí nuevamente con el Colegio Mexicano de Abogados Posgraduados. Y bueno, aquí estamos, maestro. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos. No, pues te agradecemos mucho, maestro José Luis Telles, y pues el día de hoy te estamos pidiendo que nos acompañes en este conversatorio porque queremos preguntarte acerca de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en la Ciudad de México. Fíjate, maestro, que es un tema muy interesante, dado que yo creo que ya hay diversas resoluciones que están afectando la vida de las personas y evidentemente están afectando tanto a los hombres como a las mujeres. Sin embargo, bueno, yo sí quisiera, antes de empezar con las preguntas para ti, maestro, hacer una pequeña sinopsis acerca de una pequeña reflexión acerca de esta ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en la Ciudad de México. Como sabemos, fundamentalmente son las mujeres las que han sufrido tanto en nuestro país como en la ciudad la violencia doméstica. Y verdaderamente ha habido un abuso por muchos años de manera sistemática en contra de ellas, evidentemente sobre todo de sus parejas, incluso de aquellos hombres que tienen alguna relación con ellas, ya sean sus parejas, ya sean incluso noviazgos, o puede ser también hasta familiares como los papás, los hermanos. Tenemos una tradición y una cultura extraña. Para nosotros es cotidiana, sin embargo es extraña a nivel mundial, Así es. porque verdaderamente las mujeres han tenido que soportar por muchas ocasiones una serie de vejaciones y una serie de situaciones muy graves. Dado este desequilibrio tan fuerte, pues tuvo que venir una propuesta de solución por parte del Poder Ejecutivo, en este caso local, y hoy queremos traer a la plática, maestro, precisamente analizar este punto, porque a mí me parece, maestro, con todo respeto, que se les pasó un poco eh, el desequilibrio ahora. Muy bien, pues maestro, empezaríamos preguntándote, ¿tú cómo ves esta ley de acceso a las mujeres y sobre todo cómo ves el artículo 70 que habla precisamente acerca de medidas de protección, maestro? Antes que nada quisiera tocar el punto de que es muy desafortunado la cuestión por la cual está pasando las mujeres, los niños, las niñas en ese sentido de violencia y que comúnmente es por parte muchas veces hasta de la familia, ¿no? Y eso es muy, pues muy desatinado. En relación a lo que yo pienso sobre esta ley que estamos comentando el día de hoy y en relación a las medidas cautelares que maneja, la veo un poquito agresiva, maestro. Ese es mi punto de vista, ¿no? Porque si bien es cierto, considero yo, y bueno, y así lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en base a las medidas cautelares que maneja esta ley, pues no atentan incluso contra lo que viene siendo las garantías de seguridad jurídica del artículo 14 y 16 constitucionales, pero se me hace un poco agresiva incluso por la cuestión de la presunción de inocencia también de las personas y que al dictar una medida de estas en contra de, pues de un agresor que está señalado nada más en los hechos de las demandas, pero en realidad todavía no está acreditada su probable responsabilidad y que si bien es cierto, una medida cautelar es para mantener viva la materia del, ¿cómo se llama? Del procedimiento, pues lo cierto es que las medidas que toman hoy en día para llegar a ser efectivas estas medidas cautelares se me hacen en lo personal un poco agresivas, maestro. Bien, pues maestro, fíjate que te quiero comentar que nosotros ya tuvimos la experiencia de atender precisamente un caso en donde tuvieron una dificultad la pareja,
Finalmente el papá varón se queda a vivir con el niño por convenio de ellos y por así convenir a los intereses de ellos. Sin embargo, tienen desavenencias y un buen día que él se va a trabajar, nos habla por teléfono y nos señala que están entrando a su casa policía judicial y que traen una orden para llevarse al niño, un niño de 2 años, muy pequeño. En ese momento pues estaban los abuelos cuidando al menor, tanto personas ya de la tercera edad. Seguramente no sabemos cómo estuvo la acción, pero lo que sí ellos comentan que fue totalmente violenta, ¿no? Seguramente debe haber sido un drama, incluso hasta para el mismo niño. Y posteriormente cuando en ese momento notifican y citan a la audiencia, y bueno, a mí me quedó ahí una duda, maestro. Fíjate, yo nunca se recibió un documento donde se le requiriera al papá pues la entrega del menor. Entonces me parece que ahí es una fuerza realmente contra el tenor de nuestra constitución e incluso contra las convenciones. No sé tú cómo ves, maestro. Sí, maestro, te reitero ahí esa cuestión de que veo yo un poquito, pues, pues no arbitraria, pero sí de alguna manera veo un poquito que esta ley ha pasado un poquito ahí o rebasa la cuestión de los derechos, ¿no? En este caso, bueno, del papá, ¿no? Porque incluso el artículo 71 de esta ley establece la suspensión temporal del agresor del régimen de visitas y convivencias con sus descendientes, maestro. Y en ese sentido, pues como tú lo tocas en este asunto que estamos comentando el día de hoy, pues no hay un antecedente previo, ¿no? De si realmente se está cometiendo algún tipo de violencia en contra de los menores, ¿no? Otro punto importante aquí sería ¿cómo se llama? También que se puede ordenar la elaboración del inventario de bienes de la propiedad del agresor o que formen parte de la sociedad, incluyendo los implementos de trabajo de la víctima, la prohibición del agresor de enajenar o grabar, la obligación alimentaria, bueno, desde luego que esa sí considero que debe ser, bueno, de prioridad en el sentido de una pensión provisional inmediata. Y una de las que considero yo un poco agresivas de este artículo 75, que viene siendo la quinta, que es la recuperación y entrega inmediata de los niños, niñas y adolescentes, maestro, menores de 18 años, ¿cómo se llama? De menores de 18 años de la víctima y o personas incapaces que pudieran tener cuidados especiales. Y aquí es donde quiero yo reiterar en el sentido de que sin previo haber sido requerido ¿cómo se llama? El presunto, en este caso señalado como persona generadora de violencia, en este caso es el papá, pues sin previo aviso, sin previo requerimiento, nada más le llega prácticamente una notificación de una medida cautelar en donde tiene que entregar inmediatamente a los niños y si no los entrega o se opone, ya incluso va el actuario con la fuerza pública, ¿sí? Y además pueden hasta allanar el domicilio, ¿no? Y traen incluso órdenes de rompimiento de cerraduras y quien se oponga o esté ahí prácticamente, pues también va a ser considerado, pues de alguna manera como una persona que está, o que viene siendo cómplice ¿cómo se llama? En este caso que nos comentas, maestro, del papá que está supuestamente, se considera que está ejerciendo violencia en contra de los menores y de la señora, ¿no? Entonces, en ese sentido, es donde considero que es un poquito esta ley pues violatoria de los derechos humanos, aunque sé que la Corte, nuevamente señalo, ha dicho que estas medidas cautelares no afectarían ese principio de seguridad jurídica del 14 constitucional, ¿no? Que no es violatoria de la garantía de seguridad jurídica, ¿no? Pero aún así, sin previo citatorio, sin previo aviso para que hiciera entrega de los menores, pues considero ahí que esta ley va un poquito más allá de lo que vienen siendo las garantías de las personas, en este caso, del posible victimario, maestro. Sí, bueno, incluso sabemos, todos conocemos que las leyes
de alguna forma son perfectibles y el problema es su aplicación. A mí Es me correcto. parece también que las autoridades no han sido totalmente o debidamente capacitadas en la aplicación de la ley. Me parece que dejar al arbitrio, o por mucho que sea un juez, la consideración, esta calificación, porque incluso ya no se habla de partes, sino se habla agresor y ya la ley lo califica como agresor y nos dice aquella persona y hace su definición, pero estas características de agresión no han sido acreditadas previamente, sino el simple hecho de que una persona, por el hecho de ser mujer o considerarse mujer, va ante estas fiscalías especiales y denuncia una violencia, en ese momento dicen, pues el otro es hombre, es agresor. Y de inmediato se pasa a la aplicación de las medidas. No sé tú cómo veas esto, maestro. Sí, maestro. De hecho, tocas dos puntos importantes y uno de ellos es precisamente, ¿no? El personal que está previamente o que está o que es operador en este sentido con la ley y con los jueces, de realmente saber si están capacitados o no para llevar este tipo de procedimientos. Entonces, ese es un punto muy importante. Yo creo que hay que empezar también por capacitar a estos operadores que van al frente de este tipo de problemáticas y de este tipo de procedimientos de medidas cautelares. Y la otra cuestión también muy importante, ¿no? Siempre la cuestión de los derechos humanos y en ese sentido, pues también la presunción de inocencia de las personas pues es un derecho humano sumamente importante, ¿no? Entonces, que no exista previo un requerimiento, en este caso de la entrega de los menores o alguna oposición y dictar inmediatamente estas medidas cautelares, pues las considero de alguna manera un poco excesivas, ¿no? Que si bien es cierto, pues no en todos los casos pudiera ser así, porque pudiera haber unos que sí, está la suma urgencia, porque el papá se droga, porque el papá es violento, porque acaba de salir del reclusorio, sin prejuzgar desde luego. En otros casos no es así, ¿no? El papá también a veces resguarda de buena manera a los hijos, ¿no? También hay que hacer ese señalamiento, ¿no? También hay buenos padres para con los hijos. Sí, definitivamente es muy grave, maestro, que se esté haciendo una división en la sociedad por el simple hecho de ser mujer u hombre. Es Me correcto. parece que ese a lo mejor puede ser un papel de la lucha social en la que estamos totalmente de acuerdo, pero en lo que no estamos de acuerdo es que la ley más bien genera un equilibrio entre las partes. Trátese de hombres o mujeres. Y me parece que precisamente hoy podríamos encontrar una violencia de género, pero al revés. Es decir, jueces, familiares, secretarias y juezas, secretarios y jueces familiares prejuzgan e inmediatamente es hombre y entonces por ser hombre usted ya tiene mala suerte aquí en este juzgado. Es correcto, maestro. Sí, definitivamente a eso pudiera conllevar este tipo de medidas cautelares. Reitero, si no serían todos los supuestos, pero sí posiblemente en algunos otros más, por el simple hecho de ser hombre, ser prácticamente ya está prejuzgado, ¿no? Como lo tocas bien, maestro, pues ya desde el momento que le dicen que es el victimario, pues ya desde ese momento ya es culpable, ¿no? Y muchas veces también los hombres son violentados y muchas veces también los hijos son violentados por parte de las madres, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí nos debemos de prejuzgar y sí creo o considero que estas medidas cautelares van un poquito más allá de lo que viniera siendo, pues, incluso, reitero, la presunción de inocencia, ¿no? Tan importante hoy como un derecho humano que se tiene que hacer valer, ¿no? Y que las autoridades también en todo el ámbito de sus competencias, municipal, estatal, federal, ¿ya? Deben de respetar, ¿no? Entonces considero que sí, maestro, porque además es un procedimiento sumario, ¿no? Porque prácticamente notificándole al agresor la medida cautelar, al siguiente día ya tiene audiencia, ya está citado por el juez de control prácticamente para ofrecer pruebas e inmediatamente alegatos y posterior, ¿verdad? Se dictará la resolución, ¿no?
Entonces, pues sí hay que tener, considero un poco más de cuidado con estos procedimientos para que no sean violatorios de derechos humanos, ¿no? Ni tanto para el hombre ni para la mujer, ¿no? Que sea equitativo, ¿no? Y siempre atendiendo al interés superior de los menores, de las personas discapacitadas y desde luego también de las mujeres. Ciertamente, maestro. Tú tocas un punto muy importante que es acerca, maestro, de la capacitación, incluso certificación de los operadores en materia familiar. Se ha hablado mucho de la certificación en materia penal, pero no sé tú cómo ves o qué nos podrías comentar acerca de también, ¿no será necesaria también la certificación de los operadores en materia familiar, en donde es como mucho la necesidad? Creo que la mayoría de las personas pues hemos tenido que pasar por un juzgado familiar por alguna circunstancia. Sí, maestro, es correcto. Desde luego que sí, considero un tema muy importante el que se capacite a los operadores en este tipo de asuntos, de medidas cautelares, en materia familiar. Y desde luego sí, también incluso a los jueces, ¿no? Sí sería bueno que fueran capacitados para que también de alguna manera ellos pudieran tener esa sensibilidad de lo que es la familia, de lo que es la materia penal y hacer frente, ¿verdad? A la problemática real y contundente como debe de hacer, ¿verdad? En estos asuntos de familia tan delicados, maestro. Y bien, maestro, difícilmente también podemos ver que la justicia cotidiana en materia familiar pues se ha vuelto una especie de mercado. Y realmente ha sido complicado porque incluso afuera de juzgados familiares, pues uno ve muchas personas tarjeteando y diciendo a todo mundo que tiene la necesidad de un abogado, eh, dándole una tarjeta de quién sabe si realmente son abogados. Y por otra parte, también las instituciones como la Defensoría de Oficio en materia familiar están rebasadas. Maestro, ¿cómo consideras que debemos del gremio ir para regular, para tener mayor certeza y mayor control para la atención de la sociedad en general? Sí, maestro. Desde luego que va a ser muy importante la capacitación a los operadores de ese sistema este, de, de medidas cautelares, todos los operadores. Y allí creo que de alguna manera colegios como el que representas, maestro, el Colegio Mexicano de Abogados Posgraduados, podría ser un buen papel en el sentido de precisamente capacitar a los operadores de este tipo de sistema, reitero, que es muy importante porque toda la gente que participa en cuestiones familiares, que son cuestiones de orden público, de interés social, además es una materia de mucha sensibilidad por parte de todos, ¿no? Porque acertadamente, como lo señalas, que hay tarjeteros, ¿no? Y que recomiendan a los abogados en materia familiar, esto y lo otro, pero muchas veces son penalistas, a lo mejor laboralistas, y a lo mejor en otras ramas del derecho, que no dudo que sean buenos, pero siempre la materia familiar va a tener esa cuestión de ser muy sensibles todos los operadores en el sistema. Y desde luego que también incluir a las autoridades que se ven involucradas, defensores de oficios, desde luego, el DIF como también una autoridad muchas veces en cuestiones de familia, en cuestiones de periciales, y que luego uno asiste en este tipo de problemáticas y no existe, pues no vino el perito, no podemos llevar a cabo el desahogo de esa prueba pericial y hay que esperar 2 o 3 meses y desde luego que esto alarga la impartición de justicia y eso es muy grave en este sentido. Por eso también considero, reitero, que los colegios como el que presides, maestro, Colegio Mexicano de Abogados Posgraduados, puede hacer un buen papel en el sentido precisamente de certificar a los operadores en materia familiar y de medidas, desde luego, cautelares, maestro. Maestro, y bueno, retomando entonces el tema por el cual nos haces favor de acompañarnos, yo te quisiera preguntar, ¿por qué de repente entonces en estas medidas cautelares con fundamento en la misma ley puede un juez familiar conocer de este asunto, pero también un juez penal? Ok, sí, de hecho,
el artículo 71 de esa ley que estamos comentando el día de hoy, maneja las medidas cautelares de naturaleza civil. Entonces son meramente civil, vienen de un procedimiento familiar, y en otras cuestiones ya viene también por cuerda separada alguna cuestión de alguna carpeta ya de investigación de violencia familiar, y en ese sentido es que pues va por cuerda separada, y que por un lado me pueda requerir la autoridad penal, y por el otro lado que yo esté peleando las medidas cautelares de naturaleza civil ante un juez de juicio familiar, en este caso pues juicio oral familiar, maestro. Ok, sí, porque a mí me pareció un poquito complejo esta mecánica que se maneja en donde la persona o presunta víctima acude ante a un módulo donde lo atiende la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y de repente también entra la Defensoría de Oficio, y luego entra el Tribunal Superior de Justicia a través de un juez familiar, y todos de oficio y todos contra el presunto agresor, pero la ley ya le dice que es agresor, y fundamentalmente si es hombre pues es agresor. Así es, maestro. Desafortunadamente, en ese sentido, creo que sí hay un exceso ahí por parte de esta ley, y en especial el dictado de estas medidas cautelares. Y bueno, siempre el juez de lo familiar va a estar apoyándose precisamente por elementos de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana, y desde luego también, ¿verdad?, girará los oficios correspondientes, y si es que se va a iniciar una carpeta de investigación a la Procuraduría para que por conducto de policías de investigación también apoyen en este cumplimiento de medidas cautelares, ¿no? E incluso que puede llevar al allanamiento del domicilio del probable, ¿no, maestro? Pues en la academia y en las aulas de clase, maestro, nosotros decimos que cuando una ley protege por lo menos a un inocente, valió la pena la ley. Igualmente yo aquí diría, cuando una ley condena a un presunto inocente, pues también habría que ver si ha sido debidamente, primero, planteada y legislada, y después si ha sido debidamente aplicada. Maestro, no sé si tú nos quieras cerrar con alguna idea que nos quieras compartir como mensaje final en este día, maestro. Claro que sí. Ante todo agradezco al Colegio Mexicano de Abogados Posgraduados, a su presidente, y yo espero que en marcha de estas medidas cautelares, que además son leyes recientes, se vayan perfeccionando, ¿no? Todos los operadores, abogados, jueces, eh, vayamos puliendo esta ley, y bueno, que sea un poquito más equitativa, sea más eficaz, y bueno, recordemos que todo es por el bien de la familia, ¿no? La familia como el núcleo de la sociedad, y si la familia está bien, pues entonces vamos a estar todos bien. Gracias, maestro. Muchas gracias, y pues les esperamos en nuestro próximo conversatorio aquí con los posgraduados.